Bien, gracias hermano, amén. Pues si ahora vamos a ser dirigidos por alabanza, por la familia Pañago, entonces adelante mi hermano. Ya. Amén, gracias hermanos por la alabanza y qué lindo recordar esa canción, es una de las canciones que mi papá siempre cuando vivía allá en los valles, en San Pata, él, me acuerdo que por él es que conozco esa canción. Entonces, gracias hermanos por dirigirnos con la alabanza. El Señor siga bendiciendo. Y ahora vamos a pasar a lo que va a ser el estudio de esta mañana. Entonces, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias a 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26. Ya vamos a terminar el libro de Samuel. Entonces, estamos ya a pocos capítulos del final. Entonces, mientras hacemos eso, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga ahora su palabra que vamos a poder compartir en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por nuevamente el privilegio que tenemos nosotros de poder abrir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a poder estudiarla, Señor, a tener oídos atentos, abiertos, Señor, a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los hermanos reunidos, tanto aquí en Zoom como en sus casas, Padre. Te ruego que tú bendigas a cada uno, Señor, que tú les puedas dar salud y para que los puedas proteger, Señor, y también proveer siempre para cada necesidad, Señor, que tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mi hermano, ahí en sus pantallas, o donde están viendo, ya sea en celular o en computadora, vamos a seguir con el estudio mediante la palabra del Señor y con esta ayuda que es la diapositiva. Entonces, el tema de esta mañana es David, o el título es David vuelve a perdonar la vida a Saúl. David vuelve a perdonar la vida a Saúl. Recuerda, hermano, que ya David le perdonó la vida a Saúl una anterior vez en la cueva. Y aquí vamos a ver la segunda vez. Entonces, el texto para esta mañana es en 1 Samuel, capítulo 26, versículo 1 al 25. Vamos a dar lectura aquí, del 1 al 25. Me pueden seguir en su Biblia. Dice así. Vinieron los ifeos
a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, generales de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Aquí lo primero que vemos, y es triste ver que el arrepentimiento que tiene Saúl es un arrepentimiento temporal. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque vamos unos capítulos anteriores a Samuel 23, versículo 19 hacia el 24. Lo que encontramos aquí es una promesa que hace Saúl de que ya no iba a intentar. Hermanos, me están escuchando, van a disculpar, es la señal que se nos fue. Si me pueden escuchar, por favor, háganme una señal de que me están escuchando. Bien. Está bien. Bien. Sí, Qué sí. bueno, hermano. Sí, hermano. Van a disculpar, ese fue el internet. Le ruego que me ayuden a orar para que no vuelva a pasar, ¿ya? Bien. Estábamos nosotros hablando acerca de que el arrepentimiento de Saúl es temporal. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros vamos a capítulo 23, versículo 19 hacia el 24, vemos que la primera vez que David le perdona a Saúl, Saúl hace una promesa. ¿Y qué es esa promesa? Fíjense lo que dice. Dice en capítulo 24, dice Saúl, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Entonces, Saúl que está hablando en el versículo 18 del capítulo 24. Habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora como entiendo que tú has de reinar, está refiriéndose a David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces, Saúl en este episodio, en capítulo 23, él avergonzado, con convicción en su corazón por el hecho de que David le perdonó la vida, él dice, tú eres más justo que yo, David. Entonces Saúl se vuelve a su casa, ¿verdad? Y él le promete a David de que no va a volver a perseguirlo más. Pero ¿qué pasa? Pasan un tiempo y en capítulo 26 vuelve nuevamente a salir contra David. Y lo interesante que vemos aquí, hermanos, es que los mismos habitantes de este pueblito que se llaman Sif, este pueblito Sif, en capítulo 23, ellos van y le dicen a Saúl, Saúl, mira, ¿acaso no está David aquí en el desierto donde nosotros? Ven y búscalo para matarlo. Entonces Saúl le dice a los habitantes de Sif, le dice, vayan y envíen espías para ver si es dónde está David, cuántos hombres tiene, cuál es su entrada, cuál es su salida, porque David es un hombre muy astuto. Entonces ellos envían espías y así es como Saúl en capítulo 23, él lo encierra a David, ¿se acuerdan?
lo tiene encerrado, ya lo tiene capturado a David. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios, y sabemos que es la mano de Dios, hace que entren los filisteos a incursionar en el territorio de los israelitas. Entonces, en ese momento, cuando David se encuentra encerrado con sus hombres por Saúl, llega un mensajero y le dice: Saúl, vuélvete a casa, porque los filisteos están haciendo estragos en nuestro país. Entonces Saúl tiene que dejar de perseguir a David y se vuelve, y nosotros podríamos llamarlo eso coincidencia, pero sabemos que no, porque con Dios no hay coincidencias. Dios tiene la capacidad, el poder de mover los corazones, inclusive de los incrédulos, estos filisteos. Y entonces Dios salva la vida de David y sus hombres. Pero lastimosamente, hermanos, el arrepentimiento de Saúl es temporal, porque en el capítulo 26, los mismos habitantes de Sif otra vez encuentran a David y otra vez ellos van y le dicen a Saúl. ¿Qué le dicen? Saúl, ¿acaso no está David entre nosotros? Y hacen buscar a Saúl, y él viene, dice, y desciende con 3,000 hombres. En el anterior capítulo no eran tanto, ¿verdad? Desciende con 3,000 hombres, y esta vez el que envía espías no es Saúl, sino es David. Dice en versículo 3 que David entendió, después de enviar espías, que Saúl le seguía en el desierto. Entonces, eh, ¿qué hace David? David va con, dice en versículo 5, que él se levantó y vino al sitio donde estaba acampando Saúl y miró el lugar donde dormían. Estaba Saúl, estaba su general Abner, y en todo a su alrededor, ¿qué había? A su alrededor yacía todo el campamento de los israelitas. Esos 3,000 hombres se encontraban acampados alrededor de él, y Saúl y Abner bien en el medio, y hacían juntos lado a lado. Eso es lo que contamos nosotros en el contexto de nuestra historia en esta mañana. Y la pregunta que yo me hago y que usted se hace es, ¿cómo es posible o qué ha pasado en la vida de Saúl para que su arrepentimiento sea temporal? ¿Cómo es que él anda rompiendo sus promesas una y otra vez? Recuerdan que Saúl está decayendo cada vez más y más espiritualmente. Y aunque David demuestra que él es un hombre justo, y él le ha demostrado a Saúl que él no quiere matarlo, que él teme a Saúl y que él teme a Dios, eh, vemos que Saúl no tiene ese mismo trato con David, no tiene un temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que acontece en la vida de un creyente para que ese temor de Dios se pierda? Nosotros vemos aquí en capítulo 26, versículo 6 hacia versículo 12, vamos a ver que David es un hombre mucho más justo que Saúl. Eso es algo que hemos estado viendo a través de los capítulos que hemos estado viendo. No solamente la justicia de David, pero también la misericordia y el poder de Dios. Aunque sería fácil para nosotros, o desearíamos nosotros decir, Señor, como David, quita toda aflicción que hay, ¿verdad? Eso podía estar diciendo David. Eso podía estar orando David. Diciendo, Dios, por qué no me quitas a Saúl de encima? ¿Acaso no ves que soy un hombre justo? Nosotros estamos de acuerdo en que David era un hombre justo. Inclusive Saúl lo dice. Pero el hecho de que nosotros como creyentes seamos creyentes piadosos no significa que todas las aflicciones van a ser automáticamente levantadas en nuestra vida. Dios tiene aflicciones en la vida de un creyente que sirven su propósito. En este caso, el propósito aquí es para llevar a Saúl a un lugar en la cual él va a ir a su propia autodestrucción. Está demostrándole a David que Dios tiene el poder para cuidarlo, para levantarlo, para llevarlo hacia el lugar seguro, no importa las circunstancias.
Entonces, mi hermano, como nosotros como hijos de Dios, como creyentes, también tenemos esa promesa y esa confianza de que aunque estemos nosotros siendo justos, no nos desanimemos, no nos aflijamos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando alrededor no necesariamente es un reflejo de la vida del creyente, sino es la mano de Dios que está obrando en un cuadro mucho más grande que quizás nosotros no podamos ver. El otro día estaba hablando con un muchacho y él me decía, esta pandemia que está pasando parece que es un castigo de Dios. Y sí y no, mis hermanos. El plan de Dios está desde antes, desde tiempo antes, de que antes que Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Van a ocurrir terremotos, van a ocurrir rumores de guerra y van a ocurrir pandemias, ¿verdad? Por todo el mundo. Entonces, esto no es nada nuevo. Ya Dios nos advirtió acerca de estas cosas. Pero lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, es confiar en la mano de Dios, tener paz, tener tranquilidad al saber de que Dios está en control. Dios está en control. Y nosotros podemos quizás pensar lo que David está pensando. Eh, si usted fuera David, ¿qué estaría usted sintiendo en este momento? Yo creo, hermanos, que David, al observar el campamento, este gran hueste de soldados que han venido hasta el desierto solamente para capturarlo a él quizás siente en su corazón un poco de tristeza, también un poco de ánimo, ¿verdad? Y él quizás está preguntándose, Señor, otra vez, este Saúl ha venido por mi vida. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? También nosotros vemos en versículo 6 a versículo 12 que Dios es soberano. Y yo aquí puse Dios es soberano inclusive del sueño. Y vamos a ver por qué. Dice en versículo 6, entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Eh, Dios, aquí David, hasta este versículo que acabamos de leer, invita a dos hombres para ir con él hacia Saúl. Y a mí me resalta el hecho de que de estos dos hombres, solamente uno es el que dice, yo voy a ir contigo. ¿No? Podían haber sido dos que acompañen a David. Fíjense lo que dice, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? No dijo solamente uno de ustedes, dice, ¿quién? Si querían ir los dos, pueden ir los dos. Pero solamente uno tiene el valor para ir con David. Y la idea de David parece descabellada, parece un poco loca, porque lo que quiere hacer David es ir entrando sigilosamente hasta llegar al medio del campamento de Saúl. Y no ha dicho él cuál es el propósito con llegar hasta ahí. Entonces Abisaí, hombre valiente, dice, yo voy a ir contigo. Y entonces ellos comienzan a trabajar y moverse hasta llegar donde está Saúl durmiendo junto a Abner. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice que estaba la lanza de Saúl clavado en la tierra
ahí junto a su cabecera. Y entonces, ¿qué hace Abisaí? Abisaí se frota las manos y dice, uy, dice David, ahora sí, Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mira, como un plato preparado especialmente para ti. Y le dice, déjame, déjame con mi lanza clavarlo en tierra y no va a necesitar dos golpes, solamente uno. Yo lo voy a hacer. Nada más, dame la orden. Recuerden, hermano, cómo fue la primera vez, la vez anterior, en la cual los hombres de David querían hacerlo a él matar a Saúl. ¿Se recuerdan? Si nosotros vamos a capítulo 23, nosotros vemos que los hombres le dicen lo mismo. En capítulo, 24, eh, versículo 4. Entonces dice, los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. La diferencia entre la primera vez y la segunda vez es que en la primera vez los hombres están empujando a David, dicen, David, mátalo, 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 hazlo, David. Y David desobedece, ignora y solamente le corta el pedazo del manto de la capa de Saúl. En esta segunda vez es aún mucho más fácil para David caer en la tentación y matarlo a Saúl. ¿Por qué? Porque esta vez no es David mismo que va a matarlo a Saúl. Esta vez es otro. Solamente él tiene que dar el sí. Es mucho más fácil, ¿verdad? Eh, pero ¿qué es lo que hace David? David respondió a Abisaí. Y lo que David le responde a Abisaí en versículo 9 es la misma respuesta que él hace, le dice a los hombres en capítulo 24. ¿Qué es lo que David le responde? Dice, eh, no le mates. Ahí le están dando la orden a Abisaí, no lo vas a tocar, no lo vas a matar, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Lo que David está repitiendo la convicción que él tiene en su corazón de no pecar contra Dios al respetar al ungido de Jehová, al rey. Y hermano, sabe que eso es muy cierto también en nuestra vida. Ah, esta es una tentación para David, ¿verdad? Es muy fácil y es tan suculenta la tentación de deshacerse de una vez de este enemigo. Pero ¿a qué recurre David? David recurre a esta convicción que él tiene, a este conocimiento y este temor que él tiene de Dios. Él no está diciendo, ¿cómo voy a hacerle esto a este hombre? Él dice, ¿cómo voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo voy a tocar yo al ungido de Jehová? Entonces, mi hermano, el principio que nosotros tenemos aquí para poder vencer, para poder combatir las tentaciones que pueden llegar a nuestras vidas, es primeramente tener convicción en cuanto a quién es Jehová, tener convicción en tu corazón en cuanto a la palabra de Dios, porque así como David, nosotros también tenemos el instrumento más grande que Dios nos ha dado, que es su palabra, para poder conocerla, para poder tenerla, meditarla en nuestro corazón, para poder repetirla. Y así como la palabra de Dios dice, que dice, tu palabra he guardado en mi corazón, ¿para qué? ¿Para qué guardamos la palabra de Dios? Para no pecar contra ti. Y lo que David está demostrando, él está demostrando que él está guardando la palabra de Dios en su corazón. Y cuando llega el momento de la tentación, él está repitiendo, le está diciendo, no voy a hacer esto, porque esto es de Dios. Tiene convicción, tiene un temor, un respeto a las cosas de Dios. Y eso es, y eso podemos decir, no es lo que tiene Saúl.
Recuerden, hermanos, que Saúl, a diferencia de David, no tiene temor de Dios en absoluto. En unos capítulos anteriores, la primera vez que Saúl va a buscar a David, ¿qué es lo que hace Saúl? Él mata a los sacerdotes de Nob, ¿se recuerdan? Simplemente porque David fue ahí a buscar reposo, a, a que le ayuden. Solamente por eso, Saúl mató a 75 sacerdotes de Nob, ¿se recuerdan? No tiene Saúl temor de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en la imagen? Pueden ver, David se mantiene firme en su decisión de no tocar a Saúl, ¿no? Él vuelve a citar, dice, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y lo que él dice a continuación es, dijo además David, versículo 10, dice, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o desciendo en batalla perezca. Dice, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. David no sabe esto, tampoco lo sabe Abisaí, pero podrían haber hecho todo el estruendo, todo el ruido que quisiesen, no se iban a poder despertar. Porque ese sueño que Dios le dio a esos 3,000 hombres, junto con Saúl y Abner, era un sueño profundo que fue dado, enviado por Dios. Entonces ellos, de la misma manera que entraron al centro del campamento, ¿qué sacaron? Sacaron la lanza, sacaron la vasija, donde quizás Saúl guardaba agua, y se lo sacaron de ahí y se lo sacaron para afuera. Y David dice, guárdame Jehová, yo no voy a tocar a Saúl. Y voy a dejar que si Dios quiere quitarle la vida, si Dios quiere vengarme a mí de Saúl, Él lo va a hacer. Y posiblemente lo haga en batalla. Pero yo no voy a tocar a Saúl. Hermanos, es tan importante reconocer esta convicción que tiene David, de que la venganza no es suya, sino la venganza es de quién. La venganza es del Señor. Él deja todo a las manos de Dios, ¿verdad? Y eso, hermanos, es muchas veces lo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Eh, Recuerden, hermanos, que como hijos de Dios, como, como iglesia de Dios, cuando hay instituciones o quizás hayan personas que quieran lastimarnos a nosotros como iglesia, muchas veces es fácil tratar de recurrir y decir, tenemos que nosotros defendernos, tenemos que nosotros que tener retribución por mis propias manos, pero no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiarlo en las manos del Señor. Yo le di el ejemplo hace unas semanas atrás de un misionero que su iglesia recibía mucha hostilidad, mucho enfrentamiento, muchos ataques. Y este misionero dijo, oró y dice, Señor, es tu iglesia, no es mi iglesia, es tu iglesia, tú vas a defenderla, tú vas a protegerla. Y no lo peleó. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo bendijo. Protegió su iglesia y estas personas que estaban atacando a este pastor y a su iglesia, finalmente se fueron y lastimosamente uno de ellos ya Dios lo castigó. Entonces, hermanos queridos, la venganza no es nuestra, sino la venganza es del Señor. Y cuidado, hermanos, que nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, estemos atacando
a un hombre de Dios, o estemos nosotros atacando a lo que le pertenece a Dios. Saúl no tenía respeto de las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que tener temor de Dios al mostrar honra, al mostrar respeto a aquellas personas que son hombres de Dios y también personas a la obra de Dios. Tenemos que tener mucho temor a lo que es de Dios. Eh, Ahora, eso no significa, hermanos, que nosotros el día de mañana tenemos que confiar ciegamente en un hombre que dice ser de Dios, pero es un hombre pecaminoso, ¿verdad? Y nosotros habíamos hablado acerca de los pasos que hay para también confrontar a esa persona o a ese líder que no está viviendo, no está haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, en versículo 13 hasta el versículo 25, nosotros vemos que David dice en versículo 13, pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la distancia entre David y Saúl. Y dice, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Esta astucia, esta proeza que David y Abisaí acaban de hacer, era una ofensa que había cometido Abner. ¿Por qué? Porque su deber, su responsabilidad era proteger a su rey siempre. Y falló en esta oportunidad. No lo hizo. Entonces David está en lo cierto al decir, porque tú no hiciste eso, eres digno de muerte. E igual los soldados que están junto a él. Entonces David le muestra desde esa parte de la colina donde él está, le muestra la lanza y la vasija que son de Saúl. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Eh, Nuevamente nosotros vemos el temor que tiene David y el respeto que tiene David por Saúl. A pesar de que este hombre está buscando su vida, le dice el ungido de Jehová. Le dice, Rey, Señor mío. Y recuerden, hermanos, que la anterior vez nosotros ya hemos visto que la manera en la cual David le responde bien por el mal que está haciendo Saúl es un factor en que el corazón de Saúl sea, podemos decir, humillado y le traiga convicción a su corazón para poder arrepentirse del mal que estaba por hacer. Y vemos aquí que la bondad que David le está mostrando a Saúl sigue teniendo efecto en el corazón de Saúl. Le dice, hijo mío, ¿es tu voz, hijo mío? Este es un hombre que está hace unos minutos atrás está queriendo matar a David. Pero ¿qué es lo que vuelve a surgir aquí? Vemos que el que paga mal por bien, al final sale ganando, ¿verdad? Entonces, David le dice, mi voz es Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Nuevamente vemos, hermanos, que David es inocente. Es inocente. Y lo que le dice David es, ruego, dice en versículo 19, ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo.
Dice, escucha, Saúl, lo que yo te voy a decir. Y lo que le dice a continuación David es muy importante porque nos da un pantallazo del corazón de David y lo increíble que es su fe en Dios. ¿Qué es lo que le dice David a Saúl? Dice, escucha mi rey lo que te voy a decir. Le dice, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Lo primero que David dice es, si Jehová te incita para ir contra mí, acepte él la ofrenda. ¿Qué está diciendo él? David no sabe si Saúl buscando la vida de David es obra de Dios o no. ¿En qué sentido? Dice, si es Jehová el que te está motivando, que te está impulsando para venir contra mí, entonces yo voy a hacer una ofrenda, un sacrificio a Jehová para que Él me perdone por cualquiera que sea la ofensa, que es que yo estoy causando el desagrado de Dios. Eso es lo que Él dice. Si es Jehová que te está incitando contra mí, entonces yo voy a hacer un sacrificio, una ofrenda hacia Dios para que me perdone. Lo segundo que él dice es, pero si es hijo de hombre, o sea, si la causa no es Dios, pero la causa simplemente es Saúl, los hombres que están alrededor, pecado de ellos, entonces ellos deberían ser juzgados. Y noten, hermanos, la razón por la cual David se molesta, el enojo de David. ¿Por qué deben ser juzgados? Dice, si, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos que el lugar donde se adoraba a Dios, ¿dónde era? Era en Jerusalén, más específicamente en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? Pero un israelita, un judío, no podía adorar a Dios fuera de ahí. David no puede entrar al tabernáculo. David no puede ofrecer sacrificios a Dios. Él no está permitido ahí. La manera en la cual una persona eh, recibía el perdón, adoraba a Dios y ofrecía sacrificios por el perdón de sus pecados, era y trayendo su sacrificio a Jerusalén, al tabernáculo. Y David dice, yo no puedo adorar a mi Dios, yo no puedo ofrecer sacrificios a mi Dios, porque ustedes me lo están impidiendo. Y ese es el motivo, hermanos, del lamento, de la tristeza, del corazón de David. ¿Entiende, mi hermano? Aquí lo que nosotros vemos es, número uno, David confía en Jehová, aunque él no comprende, aunque él no entiende lo que está pasando. Y David confía a Jehová, no solamente no entendiendo la situación, pero también él dice, él anhela, muestra un deseo, un anhelo de adorar, de estar con Dios. Y lo que demuestra aquí David es el corazón que él tiene. Hermanos queridos, nosotros quizás no comprendemos, no entendamos muchas cosas de lo que está pasando en este momento. No comprendemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. No entendemos cómo es que vamos a salir adelante como país.
Según lo que decían en los periódicos, la economía va a decaer un 5% por esto. Dicen que, dicen que nuestra vida normal, como lo conocíamos, y ya no va a ser igual. Vamos a andar nosotros de aquí en adelante con barbijos y alcohol. No entendemos qué va a pasar, no entendemos qué está pasando. Y como creyentes, como hijos de Dios, podemos decir, bueno, Señor, ¿será que tu venida está cerca? ¿Será que aquí, quizás este año, quizás el próximo, tú vas a venir? No sabemos. Quizás no comprendemos por qué las cosas están pasando. Pero así como David, él no entendía por qué estaba pasando esto, él seguía confiando en Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que confiar en Jehová. Y número dos, así como David anhelaba y deseaba adorar y servir y conocer a Dios, a pesar de que él estaba fuera de eso, también, hermanos, nosotros queridos, a pesar de lo que está pasando, tenemos que tener ese mismo deseo, tenemos que tener ese mismo anhelo de alabar a Dios, de conocer a Dios, de estar en su palabra. Entonces, mis hermanos queridos, ¿cuál es la situación de tu corazón? ¿Qué es lo que ha hecho esta epidemia con tu vida espiritual? ¿Lo ha apagado? ¿Lo has mantenido ahí? ¿Tienes más deseo de alabar, de conocer a Dios? ¿Cómo ha afectado esto tu vida espiritual? David declara su inocencia y también su humildad en comparación con Saúl. Eh, no sabemos cuánto tiempo David ha estado fuera del templo de Jehová, casi como la pandemia, ¿no? Eh, pueden ser meses. David pudo estar escapando de Saúl meses que no está en el templo de Dios. Y nosotros podemos sentirnos también igual, ¿verdad? Ya han pasado meses desde que nosotros estamos en la iglesia. Pero el hecho, hermano, de que no estemos en la casa del Señor, recuerden, hermanos, que la iglesia no es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, usted. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, hermanos, estamos nosotros en la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, mi hermano, eh, no tenemos que nosotros dejar que el enemigo nos desanime. No tenemos que dejar que nuestra fe, que nuestro deseo de estar con el Señor, ese deseo se apague, pero como David, él anhelaba, él deseaba adorar, alabar al Señor. ¿Cómo responde Saúl? Saúl responde, le dice, versículo 21, he pecado. Fíjense ahí, he pecado. Dice, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Saúl reconoce que pecó. Yo soy un necio, he hecho mal, David. Y hoy he visto que tú has estimado mi vida preciosa. Yo he errado y he hecho neciamente. He pecado. Y David le responde y dice, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Una de las cosas que Saúl le dice a David, aparte de reconocer que él pecó y que él es un hombre necio, él le dice, vuélvete. En versículo 21 dice,
vuélvete, hijo mío David. ¿Sabe lo que está pidiendo Saúl? Saúl está pidiendo a David que vuelva nuevamente al palacio a vivir con él en el palacio. Recuerden que antes de que ocurriese esto, David vivía en el palacio con Saúl. Y Saúl le dice, ya no te voy a perseguir más, si vuelve conmigo. Pero ¿qué es lo que hace David? David ya no confía en Saúl. Es, no, ya no se perdió la confianza que tenía en Saúl. Y entonces le dice, mejor manda a alguien, a un criado, para que venga y recoja las cosas. Y versículo 23 dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y lo que también hace David es confía su vida en las manos de Dios. Y le pide a él, dice, que él sea el que me libere de esta aflicción. Y al terminar este pasaje, Saúl reconoce, le dice a David, eh, tú, tú sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Entonces los dos se partieron camino y se fueron. Y esa, hermano, fue la última vez que David vio a Saúl. En los siguientes capítulos vamos a ver más adelante que eh, sin duda alguna Dios quita la vida a Saúl en guerra. No solamente Saúl, pero también los hijos, un gran pueblo de Dios es derrotado en batalla. Y la razón por la cual dice la Biblia que Saúl tuvo este final tan triste es porque él, años atrás, no tuvo temor de Dios, no tuvo temor a obedecer la voz de Dios y fue desobediente al, al no destruir, al no obedecer totalmente cuando Dios le dijo, mata al rey de Amalek. Recuerdan que él hizo un sacrificio que no debía hacer. Entonces, cuando él despreció la voz del Señor, fue que Dios dijo, ya tú no eres rey más. Y porque tú has desobedecido mi voz hoy, he entregado el reino a tu prójimo, a David. Entonces, mi hermano, es muy importante recordar dos cosas. Número uno, que lo que va a mantenernos a nosotros firmes en el día de la tentación es el temor de Jehová. Y número dos, tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y podemos nosotros decirlo, la tercera cosa que nosotros vemos aquí aprendiendo de lo que vamos a ver en este capítulo, es que así como David estaba fuera del templo, él anhelaba, él deseaba estar en la presencia del Señor, deseaba orar al Señor. Nosotros así también, hermanos, oremos al Señor, pidámosle a Él que a pesar de lo que está pasando, que Él nos mantenga siempre con ese fuego en el corazón para poder adorar, para poder aprender más del Señor. Y espero, hermanos, y estamos orando nosotros para que toda la iglesia de Dios mantenga esa fe eh, ardiendo, fuerte, viva, buscando al Señor. Yo les animo, hermanos, que cada uno en su vida personal esté buscando ese tiempo con el Señor, esté orando, esté, en vez de desanimarse, que esté más animado todavía. Y vamos a terminar nosotros en una palabra de oración y con esto vamos a concluir esta mañana el servicio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el tiempo que nos has permitido tener. Señor, rogamos que tú nos permitas, a pesar de lo que está pasando, Señor, mantenernos con ese deseo de estar siempre buscando tu rostro, Señor. Te ruego por mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor. Te ruego que fortalezcas nuestra vida espiritual
Señor, que tú puedas también seguir protegiendo a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga. A mi hermano René, su familia, hermana Lidia y hermana Raquel, que el Señor les bendiga. Hasta nos vemos el miércoles. Recuerden que tenemos nosotros también un estudio bonito de Gálatas. Entonces, les esperamos a cada uno. El Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un lindo día, un domingo y una tarde. Gracias, hermano, igualmente. Hasta luego. Gracias.